Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes para todos. Damos continuación al quinto Congreso Internacional de Lectura y Escritura en la Sociedad Global. Esta vez teniendo el honor y el placer de presentar al doctor Federico Navarro de la Universidad de O'Higgins en Chile, quien el día de hoy estará haciendo su charla magistral titulada ¿Qué piensan y hacen con la lectura y la escritura los estudiantes ingresantes a la universidad? Relaciones entre práctica, concepciones y perfiles sociales. El doctor Federico Navarro es licenciado en Letras de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Análisis del Discurso de la misma universidad. Es investigador docente del IDH, donde enseña lectoescritura académica y profesional. Su área de investigación es el análisis de los géneros discursivos y de la evaluación en la escritura científico-académica y profesional en español y en alfabetización avanzada. Sea cordialmente bienvenido, doctor Navarro, y estaremos atentos con las preguntas de los participantes al final. Hola Jesús, hola a todas y todos. Muchas gracias por acompañarme esta tarde. Muchas gracias también a los colegas de la Universidad del Norte, del Tecnológico de Monterrey y de la Católica del Ecuador por haber impulsado esta invitación. La verdad es que es un gusto y un honor estar hoy acá con ustedes en este espacio virtual que estamos compartiendo. Y quiero empezar felicitando a los organizadores por la gran convocatoria, notable, destacada, que lograron en tiempos tan difíciles, y especialmente por haber imaginado un congreso que es tan abierto y tan inclusivo, sin gastos de inscripción. Me parece que es algo muy valorable y que hay que destacarlo. Bueno, al público quería también pedirles disculpas. Vamos a empezar con una disculpa, que también se la hago a Jesús, porque me doy cuenta ahora que el título de esta presentación es un poco grandilocuente y un poco largo. Al menos es bastante descriptivo de lo que hablaré hoy, pero si lo vemos y lo analizamos un poco, carece de gancho y también carece de atractivo, ¿cierto? La verdad es que me acabo de dar cuenta en estos días que estaba preparando el PowerPoint, les pido perdón. Pero bueno, vamos a desarmarlo un poco, ya que este es el título que nos tocó. ¿Qué piensan y hacen? Nos estamos preguntando por las concepciones, por las creencias, por las representaciones, por las ideas que tienen los estudiantes. En esta foto pueden ver estudiantes de la Universidad Estatal de O'Higgins, al sur de Santiago, en Chile, donde trabajo. Y también nos preguntamos por las prácticas sociales en las que toman parte activamente estos y estas estudiantes. Prácticas sociales que no se acotan al entorno escolar, sino que también participan de su espacio privado, de su entorno familiar, de su comunidad. Esta pregunta es importante porque, al contrario de lo que podemos suponer, los estudiantes no abandonan lo que hacen, no abandonan lo que piensan, ni abandonan lo que son al poner un pie en la universidad. La alfabetización académica, en su versión más tradicional, supone que el estudiante es una especie de tabula rasa, a la que imprimimos las formas de pensar y comunicar de cierta disciplina. Venga para acá Alejandra, venga para acá Francisco, que ahora va a hablar, que ahora va a pensar como pensamos acá en arquitectura o filosofía o letras. Pero no funciona así. Los estudiantes son agentes activos que se resisten, que proponen, que negocian, y lo que piensan intermedia lo que hacen. Por ejemplo, sus expectativas sobre lo que es escribir, sobre lo que es estudiar y sobre lo que es evaluar aprendizajes van a determinar en cierta medida sus formas de proceder al escribir, sus formas de proceder al estudiar y sus formas de proceder al sentarse en una evaluación. ¿Qué es comparar para un estudiante y qué es comparar para un docente universitario que solicita su tarea? Las creencias y expectativas sobre la tarea a comparar van a determinar efectivamente cómo se compara. Durante esta charla les voy a compartir distintos textos en los que he abordado estos temas y estos problemas, por si les interesara ahondar en distintos ejes que por cuestiones de tiempo no puedo abordar en detalle aquí.
Además de que, digámoslo, podría matarlos de aburrimiento, como con el título, y no es mi intención. Pueden escanear con su celular el código QR que verán en pantalla a partir de ahora. En general, los celulares traen el lector de QR y si no lo tienen, se lo bajan en 2 segundos de la tienda de aplicaciones. Así que, si les interesa, lo pueden bajar ahora. Creo que la pandemia nos enseñó a todos a usar un poco más el lector de código QR, que en realidad está entre nosotros hace bastantes años. En el código QR de la izquierda pueden descargar un artículo basado en el seguimiento a 30 estudiantes no tradicionales, que en realidad hoy esos estudiantes no tradicionales son los estudiantes más frecuentes en las universidades latinoamericanas y los no tradicionales somos más bien nosotros, sus profes. Ese es un artículo donde exploramos las prácticas, las oportunidades de mostrar la agencia y voz que viven los estudiantes. En el código de la derecha, en cambio, pueden descargar un artículo de enfoque cuantitativo y con una muestra realmente grande, casi 10.000 estudiantes, a los que les preguntamos, por ejemplo, qué es comparar, lo que decíamos antes. Y descubrimos que 1 de cada 3 ingresantes está bastante perdido sobre qué es comparar, adelantando las conclusiones de hoy, en relación a lo que piensan y esperan estudiantes avanzados, graduados y profesores. Si no tienen lector QR, de código QR, siempre está la opción, por supuesto, de googlear los títulos. También van a llegar sin problema a esos trabajos. Pero volvamos a nuestro título demasiado largo y demasiado enrollado. Nos preguntábamos por las concepciones y por las prácticas. Pero no son concepciones y prácticas de cualquier tipo, sino concepciones y prácticas vinculadas con la lectura y la escritura. En esta foto también vemos estudiantes tomando apuntes en un aula de la Universidad O'Higgins. No sé si es necesario que justifiquemos nuestro interés por la lectura y la escritura. A fin de cuentas, estamos en un congreso sobre lectura y escritura. Pero quizás sí conviene dedicarle un minuto a esa cuestión. Me he referido a las 5 funciones de la escritura en contextos escolares. Esta propuesta, por supuesto, no pretende restringir las posibles funciones, los posibles propósitos del escribir, pero sí pretende visibilizar funciones que son distintas y que son todas ellas bien importantes y complementarias entre sí. En general se dan de manera simultánea. Deberíamos pensar en todas ellas al armar nuestros cursos, ya sea de escritura o de materias disciplinares. Primero, la escritura es una tecnología que favorece el aprendizaje, es decir, es epistémica, que vehiculiza la comunicación situada, es retórica, que sirve para demostrar y acreditar los saberes, es decir, tiene un rol habilitante, que permite inventar, crear, expresar ideas, perspectivas y sentimientos, es decir, es expresiva, y que también permite criticar y modificar la realidad, empoderando a las y los escritores. 5 funciones de la escritura como los 5 dedos de una mano. También en el código QR que ven en pantalla pueden descargar un artículo sobre estos atributos de la escritura en contexto escolar o bien googlear el título para llegar al mismo trabajo. Volvemos a nuestro título inicial, que sí que era largo. No nos estamos refiriendo a cualquier estudiante, sino a las y los estudiantes que ingresan a la universidad. Es un perfil particular, porque los estudiantes que ingresan a la universidad tienen una inmersión súbita, un shock. Es un shock cultural en un territorio novedoso que no se parece demasiado a sus experiencias previas. No es un proceso gradual de cambio y adaptación desde la educación secundaria, sino más bien un impacto comunicativo, cultural, cognitivo, académico y social. Quizás por eso, el ingreso y los primeros años son considerados un periodo crítico por la bibliografía especializada. En Chile, por ejemplo, el 30% de los estudiantes admitidos en la educación superior, no solo universidades, abandona durante el primer año. Este abandono constituye la cara oculta, estructural e instalada de la masificación que hemos estado viviendo durante las últimas décadas en nuestra región. Constituye una manifestación de la inequidad social, de la falta de oportunidades, porque pueden adivinar o pueden haber vivido ya qué grupos sociales son los que tienen más chances de abandonar. ¿Cómo es este shock en términos letrados? Un estudiante ingresante debe enfrentarse a clases de textos que nunca antes ha escrito,
como el informe de laboratorio de física o la historia clínica, dependiendo de la carrera. Debe leer, asimilar contenidos y discutirlos con discursos diversos y prácticas de construcción de conocimiento disciplinar específicas de su carrera, como la reflexión sobre el propio desempeño de la tarea y la observación de laboratorio y las pedagogías en ciencias. Debe también participar y validarse con formas de evaluación y acreditación nuevas y burocratizadas, muchas veces en aulas masivamente pobladas. Y por último, debe incorporar y aprovechar prácticas clave para la vida y supervivencia universitarias, como la toma de apuntes, la búsqueda de fuentes reconocidas o las tutorías. Es bastante complicado, ¿no? Podemos acordar. ¿Cómo nos preparamos como universidades para ese shock cultural y letrado? Dejo esta pregunta, ¿no? Que de alguna manera valida esta charla. Y no solo eso, sino que estos estudiantes ingresantes, como los que están viendo en estas fotos, son bastante distintos entre sí. El nivel socioeconómico de sus familias, los estudios de sus padres, madres y apoderados, su sexo e identidad de género, su vocación y carrera elegida, su identidad étnica, su origen rural o urbano y su proximidad o lejanía geográfica con la universidad. La bibliografía especializada plantea el interés de entender estas expectativas estudiantiles y su relación con las experiencias que ofrecen las instituciones receptoras. ¿En qué medida ahí hay un choque o ahí hay una coincidencia? Por supuesto, nuestra atención está enfocada en el impacto de este parecido, de esta distancia, en los fenómenos de persistencia o, por el contrario, de abandono y deserción. En el texto que les comparto a la izquierda, bastante breve, un par de páginas, exploro esta inmersión súbita en la universidad del estudiante ingresante y el shock que significa. Por eso el texto, bueno, lo titulé Shock de escritura. En el texto que ven a la derecha, en cambio, exploro en mayor detalle el sistema universitario latinoamericano, el tipo de escritura que es característica de la universidad y el enfoque que podemos adoptar como docentes que acompañamos el aprendizaje de la lectura y la escritura. Así que foto al código QR o bien pueden googlear el título y descargar estos trabajos. Muy bien, aclarado el título, espero, vamos a adentrarnos en posibles respuestas a esa pregunta. ¿Qué piensan y hacen con la lectura y la escritura los estudiantes ingresantes a la universidad? Lo que haré a continuación es compartir con ustedes evidencias empíricas recientes que pude recoger en dos proyectos financiados distintos, uno que ya terminó y otro que está en curso. Estos proyectos fueron elaborados colectivamente por equipos numerosos de personas. Algunos resultados ya están publicados y otros están en camino de ser socializados, como vamos a hacer ahora. Y voy a comparar algunos resultados con lo que sabemos sobre graduados de las mismas universidades, es decir, con el punto de vista en el otro extremo de la trayectoria de pregrado. La idea es que podamos agregar datos para llegar a algunas conclusiones, que por tanto estas conclusiones estén basadas en evidencias y que puedan comparar ustedes sus propios contextos, experiencias e investigaciones con mis datos. Por eso, en lugar de seguir una típica estructura de teoría, propósitos, metodología y resultados, lo que voy a hacer es organizar la exposición que queda a partir de hallazgos, para que ustedes los comparen con sus propios conocimientos y puedan internamente discutirlos. A partir de los hallazgos voy a explicar un poco los alcances, las interpretaciones y las implicancias de lo que fuimos encontrando al tratar de responder esa pregunta del título. Es importante aclarar que estos estudios fueron realizados con estudiantes en Chile. En pantalla ven una foto de Santiago, en particular del edificio más alto del país y, según entiendo, de Latinoamérica, en la zona denominada Sanhattan. Bueno, es un poco aspiracional, la verdad, ¿no? Santiago, Manhattan, Sanhattan, siempre me pareció un poco raro. Así que, si me permiten, voy a poner otra foto más a tono con los tiempos que corren hoy en Chile y con la garra y la potencia de su gente, y también más a tono con los tiempos que corren en Colombia y con los tiempos que corren en Latinoamérica en general. Ahora sí, lo que pueden ver en pantalla es la marcha del millón, o mejor dicho, del 1.200.000 personas en 2019 en Santiago, en esa Sanhattan también, reclamando mayor equidad, y que derivó en la posibilidad de una nueva constitución que pronto será escrita.
Les decía que el estudio se realizó en Chile, en concreto en 2 universidades distintas. Ambas son estatales, pero una es tradicional, centenaria, mientras que la otra es más reciente. Una es regional, otra es metropolitana. Por último, una recibe estudiantes con ingresos familiares más bajos y mayoría de primera generación universitaria, mientras que la otra tiene una población más heterogénea en esas mismas dimensiones sociodemográficas y educativas. Ahora, tengo que aclarar que no me interesa hoy analizar o contrastar los perfiles institucionales, pero sí quería que ustedes conocieran un poco el contexto en donde se realizaron estos estudios. No me voy a detener en detalle en la metodología tampoco, lo podemos luego tomar, si quieren, en las preguntas, retomar, pero sí quiero decir que seguimos distintos procedimientos de lo que hoy se denomina integridad metodológica en ciencias sociales. Dependiendo del estudio, llevamos a cabo análisis de consistencia cualitativa entre analistas, cálculo de significancia estadística, construimos instrumentos en colaboración con expertos externos, analizamos nuestra propia posicionalidad respecto del estudio para evitar sesgos implícitos. Por supuesto, usamos protocolos éticos aprobados por las instituciones y anonimizamos a los informantes y los tratamos con respeto y sin coaccionarlos. Menciono estos elementos porque son fundamentales para hacer investigación sobre lectura y escritura en el año 2021. Vamos entonces directamente a explorar los hallazgos. Primer hallazgo. Los estudiantes ingresantes creen que lo más difícil de escribir en la universidad son los ensayos. Les preguntamos a 180 estudiantes de 6 áreas disciplinares distintas cuáles eran para ellos los textos más difíciles de escribir en la universidad. Lo interesante, y esto quiero focalizarlo, es que estos estudiantes aún no habían pisado la universidad. Estaban a pocos días de hacerlo, pero no conocían la universidad. Estaban solamente inscriptos en la universidad. Así que sus respuestas están mediadas por sus experiencias escolares previas y por sus expectativas sobre lo que es la universidad. Claro, volviendo a esto que encontramos, quizás en algunas áreas los ensayos sean efectivamente los géneros más desafiantes, pero en otras, como medicina o ingeniería eléctrica, no son géneros relevantes. Por ejemplo, los futuros estudiantes de medicina tienen un 52,5% de menciones a ensayos, como la escritura más difícil de la universidad. En ingeniería, las menciones alcanzan el 41,5%. De hecho, podemos ver en este gráfico que contrasta las respuestas codificadas cualitativamente de ingresantes a la izquierda y de graduados a la derecha, ingresantes y graduados de la misma universidad. No coinciden para nada. Los ensayos, ¿se acuerdan?, sumaban casi el 42% de los textos anticipados como difíciles. Como ven, se lleva la mayoría de las menciones. Pero estas menciones caen a menos de la mitad entre graduados. ¿Y qué pasa con las carreras que mencionamos antes, como medicina e ingeniería? En medicina, los ensayos caen del 52,5 al 15,4 en graduados. En ingeniería, los ensayos caen del 41,5 al 8,6 en graduados. Esto es interesante porque nos permite contrastar las opiniones y las experiencias antes de entrar a la universidad y apenas saliendo de la universidad, en la misma institución. Podemos concluir que esta creencia de los ingresantes no está bien sintonizada con lo que efectivamente les costará más escribir. Quizás esas menciones tan frecuentes a los ensayos tengan que ver con el rol importante de los ensayos en el aula de lenguaje en la escuela secundaria de la que vienen saliendo. ¿Y cuáles son los textos efectivamente más desafiantes y transversales a las áreas según los graduados que ya han vivido la experiencia universitaria? Son los trabajos de investigación, incluidas las tesis, que duplican su presencia en graduados respecto de ingresantes. Este es un segundo hallazgo de interés que quería compartir con ustedes. Los ingresantes no anticipan que algunos de los mayores desafíos estarán en la escritura de investigación. Bueno, además de codificar los géneros discursivos mencionados, nos detuvimos a analizar y cuantificar qué aspectos de la escritura anticipan los ingresantes como más difíciles. La pregunta abierta que codificamos es ¿por qué es difícil escribir eso que decís o dices que es difícil escribir? Así que se trata de una codificación interpretativa
Y para hacerlo usamos 5 categorías. Primero, aspectos discursivos, como claridad, organización, estructura, punto de vista, exactitud, persuasión, expresividad, opinión. Cada vez que aparecían esos elementos, los codificamos como elementos discursivos. En segundo lugar, aspectos léxico-gramaticales y normativos, como normas de cita, normas APA, vocabulario técnico, concordancia, puntuación. Cada vez que aparecía eso, lo codificábamos como léxico gramatical o normativo. Tercero, aspectos procedimentales, aspectos que tienen que ver con el hacer al escribir. Por ejemplo, la planificación, las competencias previas, el acompañamiento docente, la concentración, la perseverancia, la investigación, la búsqueda de datos. En cuarto lugar, aspectos temáticos respecto del conocimiento sobre el contenido técnico sobre el que se escribe y también una quinta categoría que siempre está de aspectos no anticipados. Lo que encontramos es lo que ven en pantalla. Los estudiantes ingresantes creen que lo más difícil de escribir son aspectos discursivos y procedimentales. Esto es muy, pero muy interesante, porque sabemos que lo discursivo y lo retórico, junto con las acciones que hay que hacer para escribir, son efectivamente aspectos de alta demanda cognitiva centrales a la escritura en educación superior. Si lo exploramos por áreas, como ven en este gráfico, ciencias de la salud, ingenierías, artes, pedagogías en ciencias, humanidades, ciencias sociales y el total, los futuros médicos, ingenieras, profes y filósofos ponen el foco sobre todo en aspectos discursivos. Los futuros licenciados en artes y sociólogas enfatizan lo procedimental. Veamos algunos ejemplos para no quedarnos solo con las frecuencias de aparición de los códigos. La estructura que presentan los vuelve textos complejos, dice un estudiante de medicina. Dar una serie de argumentos sólidos para respaldar una opinión, dice un estudiante también de medicina. El punto de vista en que se debe basar dicho texto tiene que tener una relación casi absoluta con lo que quiere el docente, dice un estudiante inscrito a ingenierías. Que exija citas para sostener una idea que podría ser totalmente válida, dice alguien de artes. Uno debe armarse una opinión bien fundamentada, dice una futura socióloga. Necesitas reunir toda la información obtenida, dice una persona de ingenierías. Entonces vemos preocupación por la estructura de textos complejos, la construcción de líneas argumentales sólidas, las presiones de las expectativas docentes, el uso de fuentes para sostener la posición propia, la reflexión y construcción de una posición y la gestión de grandes cantidades de información. La verdad es que son reflexiones muy interesantes, son reflexiones con mucho potencial para trabajo en aula. ¿En qué medida, deberíamos preguntarnos, nosotros como profes aprovechamos estas reflexiones sobre el oficio de escribir en contextos escolares? Ojo, aclaro, repito, estos datos están levantados de una universidad muy selectiva. Las expectativas en otros tipos de universidades pueden ser distintas, pero les aseguro que en esta universidad, como en la mayoría, muchos profes se quejan de lo mal que leen y de lo mal que escriben los estudiantes que ingresan. Bueno, ¿y qué expectativas sobre aprendizaje y enseñanza tienen los ingresantes? Esto es importante porque en el aula trabajamos con esas concepciones sobre enseñanza y aprendizaje que tienen los estudiantes y que también tenemos nosotros. Y estas concepciones, muchas veces implícitas, median lo que podemos hacer, como decíamos al principio de la charla. Tanto lo que podemos hacer como lo que estamos dispuestos a hacer. Les preguntamos entonces a 180 estudiantes cómo se enseña y se aprende a escribir en la universidad. Lo que encontramos es que los estudiantes ingresantes creen que la escritura se aprende mediante práctica, mediante enseñanza explícita y mediante feedback de docentes y pares. También mencionan otras estrategias complementarias como la de construcción de textos, el modelamiento, el andamiaje y el trabajo por pares o grupos en aulas acogedoras para ese tipo de trabajo. Y se refieren además a la importancia de los factores motivacionales. ¡Wow! Esto es muy interesante, porque nosotros también creemos que la escritura se aprende de esta forma, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿aprovechamos estas expectativas de los ingresantes? Bueno, no mucho. Les hicimos la misma pregunta a graduados de la misma universidad. ¿Cómo se aprende la lectura y la escritura? Y las respuestas son realmente tristísimas. Tuvimos que inventar categorías nuevas para codificar las respuestas, como no se enseña o evaluación negativa. Así que hay un hallazgo que es la contracara del anterior. Los estudiantes graduados reportan experiencias negativas, solitarias y por ensayo y error de aprendizaje de la escritura.
Quiero compartir un testimonio como ilustración, como ejemplo de este hallazgo. Una estudiante de filosofía respondió: lamentable y contradictoriamente, la universidad se encarga, se supone, de formar alumnos con capacidades de investigación y redacción investigativa, científica y reflexiva. Pero esto no se enseña en la teoría y tampoco en la práctica. Hay uno que otro curso sobre investigación, pero nada que enseñe a plasmar ideas o te presente la estructura básica de un texto de estas características. El alumno finalmente termina aprendiendo por ensayo y error, lo que cuesta muchas veces no solo la nota de una asignatura, sino que también afecta a la confianza del alumno sobre sus propias capacidades académicas. En ese sentido, por lo menos yo, avancé sola y sin ayuda. Pueden revisar los detalles de este estudio en los tres textos que les ofrezco a continuación. Nos dejaron incluir los nombres de todas las personas que participaron, algo inusual. Fernanda, Soledad, Pablo, Bárbara, Enrique, Martín, Claudia y Sebastián. Me consta que la editora sigue un poco consternada con este asunto de tantos nombres, pero me alegra poder dejar evidencias publicadas de todas las personas que con roles diversos, todos ellos legítimos y esenciales, colaboraron con ese estudio. Les recuerdo entonces que los datos que presentamos en esta primera parte fueron levantados de la universidad con un perfil tradicional, centenaria, estatal, metropolitana, con alta selectividad y estudiantes tanto primera generación y con gratuidad, como estudiantes de familias más tradicionales e ingresos económicos más elevados. Pasamos ahora al segundo estudio, segundo y último. Este estudio es más reciente, del año pasado, y tiene lugar en la Universidad Regional Estatal con selectividad de ingreso intermedia. Los estudiantes de esta universidad son en su mayor parte primera generación universitaria, tienen gratuidad para realizar sus estudios y sus familias tienen ingresos económicos más reducidos. Muestro esta foto de las famosas protestas estudiantiles de 2011 en Chile porque la universidad de la que hablo surge de estos reclamos. Unos reclamos por más universidades públicas, sin fines de lucro y con gratuidad provista por el Estado. En este caso, el estudio es principalmente cuantitativo. Las preguntas ofrecían opciones cerradas, a diferencia del estudio anterior. Y levantamos tanto prácticas de lectura y escritura declaradas como concepciones implícitas de escritura que se reconstruyen mediante un cuestionario con escala Likert. En un rato voy a hablar más de eso. Las fases cualitativas de este mismo estudio están ahora mismo en curso mediante entrevistas. A diferencia de los estudios anteriores, no nos quedamos con las disciplinas para hacer los contrastes. De hecho, solo investigamos un ámbito, las pedagogías. Todos los estudiantes ingresantes de los que hablaremos hoy son futuros profes de matemáticas, de lenguaje, de inglés, de educación básica, de educación especial, de educación parvularia. En lugar de las disciplinas, nos metimos con otras variables sociodemográficas clásicas. Nos interesó ver sexo, nivel socioeconómico de las familias, desempeño escolar en años previos y desempeño en pruebas estandarizadas de lectura y de matemáticas. A partir de este estudio, comparto con ustedes el siguiente hallazgo. Los estudiantes que afirman dedicar más tiempo a la lectura son también los que escriben una variedad más amplia de textos. Estamos hablando de estudiantes que todavía no pusieron un pie en la universidad, están anotados y están a punto de hacer ese ingreso. En la foto vemos, de hecho, estudiantes de esta universidad leyendo un cómic que me parece que es del Walking Dead. Les pedimos a los estudiantes que dijeran cuánto tiempo le dedicaban a la semana a la lectura de distintos textos y armamos un indicador por estudiante. Y luego les preguntamos qué textos escribían fuera de la escuela y también armamos un indicador. Esos dos indicadores se relacionan, ese es el hallazgo. Estamos en este caso relacionando prácticas declaradas y el hallazgo no es totalmente novedoso. Lectura y escritura, dentro y fuera de entornos escolares, van de la mano. No es un hallazgo novedoso, pero es un hallazgo que vale la pena no olvidar. También hallamos que los estudiantes que leen más tiempo y escriben textos más diversos son los que tienen concepciones más informadas de la escritura. Esto es esperable, por supuesto, pero de todas formas refuerza la importancia
de participar en prácticas letradas para entender mejor qué implica escribir en sociedad. Voy a detenerme un minuto en qué significa tener concepciones más informadas sobre escritura. Por si no están familiarizados con este cuestionario, que es bastante famoso, elaborado por Ruth Villalón, quien es parte de mi equipo, una de las asesoras externas internacionales, los estudiantes deben expresar grados de acuerdo con afirmaciones que conciben la escritura como algo repetitivo y reproductivo o como algo epistémico que se ajusta según audiencias, contextos y propósitos y que transforma lo que pensamos y lo que sabemos. Por ejemplo, lo ven en pantalla, la afirmación para saber si un texto está bien escrito siempre hay que tener en cuenta los mismos criterios es una afirmación reproductiva. En contraste, la afirmación escribir me ayuda a entender mejor lo que estoy pensando es una afirmación epistémica. Entonces, los estudiantes que dicen leer y escribir más son también aquellos con mayor acuerdo con afirmaciones epistémicas. También ahondamos un poco en los contrastes entre hombres y mujeres. Lo primero que vimos es que ambos grupos reportan prácticas de lectura similares en cantidad de horas a la semana y diversidad de textos. Entonces, hombres y mujeres afirman leer y escribir más o menos en una misma cantidad. Sin embargo, al comparar las concepciones implícitas, no declaradas, sino implícitas, reconstruidas sobre la escritura de hombres y mujeres, verificamos que son las mujeres las que tienen concepciones más informadas sobre cómo se escribe. Por otro lado, vimos que las prácticas declaradas de lectura y escritura no están directamente relacionadas ni con los ingresos familiares, ingresos económicos, ni con los desempeños escolares en la escuela secundaria. Es decir, al contrario de lo que podría esperarse, los estudiantes que tienen menos ingresos familiares o aquellos a los que les fue peor en la escuela no son necesariamente los que leen y escriben menos. Les cuento que ahora mismo estamos ahondando en estos datos que son realmente sorprendentes de forma cualitativa a partir de entrevistas y se están confirmando estos primeros indicios. A los estudiantes que les va peor y los estudiantes de familias con menos recursos son grandes lectores y son grandes escritores. El contraste con los estudiantes con mayores ingresos y con familias con mayores recursos no parece estar ahí. No parece estar en sus prácticas de lectura y escritura. La diferencia parece estar en cuánto leen y escriben sus entornos. Los estudiantes que tienen menores desempeños, peores desempeños, reportan que se lee poco en la familia, que no hay libros en casa, aunque ellos sí lean y escriban bastante. Esta investigación aún está en curso, pero lo que parece emerger es que se trata de un problema de equidad, de un problema de punto de partida, de un problema de entorno, no de cuánto el estudiante en particular lee y escribe. Otro hallazgo en estudiantes ingresantes que nos pareció muy interesante es que los estudiantes que leen más ficción tienden a obtener mejores resultados en pruebas de lectura estandarizadas. Recuerden que estamos trabajando con lo que los estudiantes reportan leer, ¿cierto? Pero en todo caso es un resultado que nos sorprende, es un resultado que intuitivamente podríamos esperar y que muestra la importancia de la lectura por placer y del rol de la literatura en la formación de lectores competentes, al menos en el tipo de competencias que pueden medirse mediante pruebas estandarizadas. Los datos que acabo de compartir con ustedes son aún inéditos, aunque hay un artículo en camino. Por lo pronto, les muestro la página web del proyecto financiado en donde se enmarcan, la página web escriturayaprendizaje.cl. Pueden visitarla, pueden descargar el link con el código QR y ahí pueden buscar estos artículos, videos, audios y todo tipo de materiales, también materiales divulgativos. Volvamos entonces, para ir cerrando, a la pregunta inicial. ¿Qué piensan y hacen con la lectura y la escritura los estudiantes ingresantes a la universidad? Hagamos otra vez el disclaimer o salvedad de que estamos trabajando con ciertos grupos de estudiantes, pero como vieron, son estudios bastante grandes, sistemáticos, sostenidos en el tiempo y con grupos diversos. No voy a repetir los detalles ahora en la respuesta a esta pregunta, sino compartir algunas directrices generales a modo de cierre. Lo que sigue es lo que me gustaría que recordaran o que discutieran de esta charla.
Primero, los ingresantes leen y escriben bastante más de lo que imaginamos o bastante más de lo que nos cuentan en el aula. Segundo, sus prácticas de lectura y escritura van de la mano. Tercero, la lectura de textos no académicos los ayuda a leer dentro del aula. Además, los estudiantes ingresantes tienen concepciones bastante sofisticadas sobre la escritura y su aprendizaje, pero no pueden anticipar los géneros discursivos centrales para la universidad, aunque como vimos aprenden rápido, y lamentablemente no se imaginan lo poco que los vamos a ayudar a formarse como escritores expertos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo pueden informar estas evidencias nuestra pedagogía de la escritura? Yo diría que, primero, tenemos que enseñar más escritura y una escritura más diversificada en géneros discursivos, en clases de textos, en la escuela. Segundo, diría que tenemos que conocer y valorar más e incorporar al aula los mundos letrados y las reflexiones sobre la escritura de los estudiantes, que como vimos son muy ricas y muy potentes. Y por último, si me permiten, tenemos que poner en marcha, dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestros contextos locales y de lo que podamos hacer en esos contextos locales, propuestas curriculares de enseñanza de la escritura a través del currículum y de las etapas formativas en la universidad. Para que esos graduados, para que estos chicos y chicas que están entrando, cuando salgan de la universidad en 4 años, en 5 años con un título, no reporten esas experiencias bastante tristes de falta de acompañamiento, de aprendizaje por ensayo-error, de desmotivación, de puesta en jaque de su propia identidad como escritores. Muchas gracias. Les dejo mi correo por si quieren seguir la conversación y le doy el pase ahora a Jesús para ver si hay preguntas y si podemos conversar un poquito. Gracias. Bueno, gracias a ti, Federico, por esta charla tan provocadora y tan relevante para nuestra práctica. Bueno, abrimos el espacio ahora para que todos los interesados puedan plantear las preguntas. Bueno, ya que no hay preguntas, de pronto yo me puedo atrever a hacer una. Me llamó mucho la atención los resultados del aspecto sociológico, específicamente del nivel de ingresos, porque existe una creencia ampliamente difundida de que los estudiantes que vienen de familias de ingresos altos tienen una especie de ventaja frente a aquellos que vienen de ingresos bajos. ¿Crees tú, Federico, que los resultados de tu estudio de alguna manera desbancan esa creencia? ¿Cuáles crees que pueden ser los factores que hayan llevado a que eso ya no sea tan influyente en los resultados? Muchas gracias por la pregunta y también por los saludos que aparecían por ahí en el chat. Y si quieren ir haciendo otras preguntas, las vamos preparando. La verdad es que sigue habiendo ventajas para los grupos sociales con mayores ingresos, con papás, mamás, abuelos, personas a cargo con estudios universitarios. Hay datos súper claros respecto de que esos grupos son los que tienen más posibilidades de tasa de graduarse, ¿no? En todos los países latinoamericanos, incluso con los que tienen los ingresos más abiertos, como Argentina, las tasas de graduación lamentablemente son muy parecidas en ese sentido. Así que mis datos no desbancan la idea de las ventajas basadas en la inequidad social, para nada, sino que eso sigue sucediendo. Lo que estamos encontrando, que sí nos parece muy sorprendente, es que los estudiantes supuestamente en desventaja participan en prácticas de lectura y escritura complejísimas. Tienen vocabularios sofisticados para referirse a eso. Escriben textos con roles de agencia en contextos diversos. Entonces, esto está todavía en proceso, estamos indagando ahora cualitativamente, pero estamos tratando de ver en dónde residen esas ventajas o desventajas, porque una de las premisas en el campo de los estudios de la escritura es que, en buena medida, esa ventaja o desventaja tiene que ver con las capacidades de lectura y escritura.
Y lo que estamos viendo es que no es tan así, no es tan así. Y que tiene que ver con otras cosas. Esas otras cosas ya hemos publicado algunos resultados el año pasado. Muchas veces tienen que ver con factores que son estrictamente materiales, como puede ser la distancia de la casa a la universidad. Un estudiante que puede alquilar un departamento al lado de la universidad o que vive a pocos metros en la ciudad, donde es más caro vivir, frente a un estudiante que vive en un contexto rural y tiene que viajar de manera, digamos, un poco accidentada durante horas todos los días. Ese es solo un ejemplo, ¿no? De cuestiones materiales que quizás estábamos pasando por alto cuando pensamos dispositivos de apoyo a los estudiantes que han sido vulnerados en su derecho a la educación en cierta medida en comparación con otros estudiantes más tradicionales. Entonces, lo que estamos indagando en este proyecto es cómo esta idea de que los que leen y escriben bien y mucho les va bien y los que leen y escriben poco y mal les va mal, en realidad es más complicada y muchos estudiantes que no les va bien leen y escriben mucho. Pero pasan otras cosas. También hay una línea de investigación muy fuerte a nivel internacional que muestra que hay estudiantes que leen y escriben mucho, pero leen y escriben mucho de maneras distintas a cómo se lee y escribe en la universidad, ¿no? Como investigan colegas de varios países. Y eso también produce un choque, produce una penalización implícita, ¿no? Respecto de sus desempeños. Bastante enigmático este asunto. Tenemos ya varias preguntas. Voy a empezar con una de Miguel Farías, quien pregunta si se distinguió entre textos multimodales y textos verbales. En el primer estudio, la pregunta era amplia, ¿no? Hablaba del escribir. Y ahí lo que sucede es que cada estudiante recogió esa pregunta, que fue intencionalmente ambigua, intencionalmente poco técnica, de la manera que quiso, ¿no? Y la verdad que las respuestas fueron más bien tradicionales, ¿no? Se habló de ensayo, se habló de informe, se habló, incluso no lo mencioné, pero está en el artículo que publicamos, se hablan de ciertas categorías muy escolares, como textos argumentativos, ¿no? Una denominación que no dice mucho. ¿Qué es un texto argumentativo? Todo texto es argumentativo, un cuento es argumentativo, o al revés, puedo usar un cuento para argumentar y demostrar algo, o una historia personal para demostrar algo, lo hacemos todo el tiempo. Entonces, lo que vimos fueron respuestas más bien orientadas a los textos tradicionales, verbales y escolares. Y no surgió tanto la mención de textos multimodales. Quizás también, por lo mismo que surge tanto, creemos, el ensayo, porque en la escuela, al menos hasta antes de la pandemia, vamos a ver qué pasa en unos años, el uso de elementos multimodales o de textos diversos, como puede ser, por ejemplo, un instructivo en YouTube, es algo raro, es algo poco frecuente, a pesar de su potencia, de su pertinencia y de que desde las bases curriculares o de los materiales didácticos nosotros fomentamos eso. Fomentamos desde la creación de un podcast cultural oral, pero con planificación escrita, hasta un instructivo en YouTube para explicar algo que el estudiante sepa, ¿no? Desde jugar un videojuego hasta usar una app. Estos son elementos que nosotros hemos incluido en los materiales didácticos que elaboramos. El año pasado se publicó un libro que pueden descargar que me parece bien lindo y que tiene un montón de autores de todo Chile, que se llama Didácticas para la Proximidad. Y ahí, por ejemplo, en el equipo de lenguaje y de escritura recomendamos, ofrecemos toda una ruta de aprendizaje para la elaboración de un podcast cultural, con todos los elementos, planificación, pautas de cotejo para la autoevaluación, análisis de ejemplares, de construcción de ejemplares, etcétera, etcétera. Entonces, en este estudio en particular no surgió mucho, lo que preguntaba el colega, y me parece que no surge mucho porque mucho no se escriben ese tipo de textos en contextos escolares. Okay, muchas gracias, Federico, y a Miguel por su pregunta. También tenemos otra pregunta de Cristian Vega. Su pregunta dice, ¿qué estrategias recomienda? ¿Qué estrategias recomienda para fomentar el pensamiento crítico? Bueno,
Primero tenemos que acordar qué entendemos por pensamiento crítico, ¿sí? Porque la verdad que a mí me parece que es algo central en el aula, pero todo el mundo habla de pensamiento crítico, todas las ideologías hablan de pensamiento crítico y sabemos que el pensamiento crítico en realidad es bastante más corrosivo de lo que todo el mundo estaría dispuesto a aceptar. Pensamiento crítico significa, por lo menos como lo entiendo yo desde un punto de vista sociocultural, no tanto cognitivo o individual, pensamiento crítico significa poder, en el caso de la lectura, analizar las ideologías de los textos, sus contextos de producción, su vinculación a discusiones, ¿no? Sus vinculaciones dialógicas e intertextuales con otros textos. Tampoco tiene que ver solamente con mi opinión sobre el texto. Básicamente, el pensamiento crítico y la lectura crítica significa no quedarse con ese texto, significa ir a buscar otros textos para poner ese texto en contexto. Me parece un trabalenguas. Entonces, si ese es, digamos, ese sería, en mi opinión, el principal elemento para favorecer la lectura crítica y el pensamiento crítico, entonces tenemos que tratar de solicitar tareas en donde se comparen textos distintos. Eso es súper importante. Es decir, ofrecer un rango de fuentes que incluso pueden ser multimodales, no necesariamente un artículo, con perspectivas distintas, de épocas distintas, y ayudar a hacer ese contraste, ¿no? Ese contraste en un estudiante, por ejemplo, de escuela o de primeros años de universidad no es espontáneo. En los manuales de escritura que he publicado y otros manuales anteriores, no lo inventé yo, se usan mucho las tablas comparativas en donde en clase se discuten ejes que permiten el contraste, que es el primer paso para luego comparar. Se hace una pequeña investigación respecto de cómo se saturan esos ejes de contraste y luego se elabora un informe, por ejemplo, un informe de lectura respecto de esas fuentes. Otra actividad que yo hago bastante y que les recomiendo es habilitar en nuestros cursos, ya sea de escuela, de universidad, habilitar la búsqueda de textos nuevos. Yo, por ejemplo, algo que pido siempre es que cada estudiante busque un texto pertinente a mi curso, pero que no esté en el programa. Y que luego presente ese texto a sus compañeros, explique por qué le interesó, y eso está súper bueno porque motiva, porque los estudiantes buscan textos que yo no puedo anticipar, que tienen que ver con sus propios intereses, pero también si nosotros queremos enseñar esta capacidad crítica, esta capacidad de búsqueda y de discusión de fuentes, tenemos que dar herramientas. Entonces, en mi caso yo enseño qué son las bases de datos, dónde buscar un texto, cómo analizar una fuente, si es fiable, si no es fiable, ver los mecanismos de indexación para asegurar calidad, si ese texto fue evaluado por pares o no. Toda una serie de temas que además en contexto de pandemia cobraron nueva relevancia, ¿no? Hoy en día se hablan todo el tiempo en los medios de comunicación masivos, se habla de resultados respecto del coronavirus y se mencionan cosas que yo jamás había escuchado en la radio, como si un paper estaba evaluado por pares o no, si era un preprint o había sido aceptado, si la revista es prestigiosa o no. O sea, tenemos realmente una gran oportunidad para aprovechar todo esto que se está hablando hoy en día, de cómo se construye conocimiento verificado, prestigioso, evaluado por pares. Está en el aire, en el espíritu de época, y es algo que tenemos que sistematizar hacia dentro del curso. Y si se fijan, esto que estoy conversando es pertinente para cualquier curso. O sea, cualquier curso, sea de escritura, sea de, no sé, resistencia de materiales o de filosofía medieval. En todos esos cursos, esto que estamos hablando es muy importante. Y son maneras bien concretas, sin que sea algo abstracto, de fomentar el pensamiento y la lectura crítica. Muchas gracias, Federico, y a Cristian por su pregunta. Pasamos ahora a una pregunta de Clara Pradilla. Pregunta, el estudio arroja que sí se lee y se escribe fuera de la academia. ¿Cuál es la calidad de la escritura en términos texto-discursivos? Bien. El tema de la calidad de la escritura es un temazo, es un tema muy complicado, ¿no? Gracias, Clara, por la pregunta. Incluso cuando hacemos pruebas estandarizadas de lectura y de escritura, es muy difícil decir, no sé, en primer año de universidad se debería escribir así. Es muy difícil de determinar eso. Eso no está en ningún lado. O sea, no van a encontrar
ningún texto en ningún lado que diga esta es exactamente la escritura, el nivel de escritura. Sí tenemos algunos elementos generales que aparecen en algunos libros famosos, que hacen propuestas respecto, o artículos también respecto de lo que sería una escritura, digamos, académica. Pero lo primero que quiero decir es que es muy, muy difícil determinar lo que es un nivel adecuado de escritura o de lectura, sobre todo de escritura, diría, para diferentes niveles educativos. Y esto es algo que con frecuencia olvidamos. O sea, un estudiante, por ejemplo, que tiene 13 o 14 años, tiene un nivel de desarrollo cognitivo, ¿sí? Incluso de desarrollo cultural y de desarrollo como escritor o escritora, que no le permita hacer ciertas cosas. Hay ciertas cosas que todavía no hace, como hacer una revisión sistemática de su texto. Eso es algo que tenemos que enseñar. Entonces, primero, es muy difícil determinar el nivel. Segundo, hay que tomar en cuenta que en diferentes etapas hay niveles distintos, ¿no? Y ya ahí empieza a complejizarse la cosa. ¿Cómo es muy difícil determinar el nivel de un escrito adecuado para primer año, segundo año, tercer año? En general lo que hacemos cuando investigamos estos temas es que nos fijamos cuál fue la calidad asignada en su contexto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo algunos estudios publicados al respecto, si yo quiero ver cómo son los ensayos de primer año de la carrera de sociología, voy a recolectar ensayos que obtuvieron una máxima calificación en esa carrera. Que tuvieron, depende de la escala de cada país, que tuvieron un 10, un 9.50, un 9, o en Chile un 6.50, un 7, la máxima calificación, y eso va a ser una buena escritura. Por más que a mí personalmente quizás los lea y diga, está lleno de errores, no me gusta, eso no importa, porque lo que importa es que ese texto funcione en su contexto, ¿sí? Entonces, criterio para determinar la calidad de escritura en cada año no es lo que nosotros nos imaginamos, porque además todos nosotros somos escritores expertos, somos graduados universitarios, o sea, tenemos un nivel de escritura que no es el mismo de un estudiante que esté ingresando a la universidad. Lo que tenemos que hacer, si queremos enseñar, por ejemplo, escritura de primer año de cierta carrera, es pedirle a los profes que nos den textos que les parezcan bien escritos, ¿sí? Y con eso vamos a tener cierto nivel. Respecto a lo que se escribe fuera de la universidad, ahí el criterio es parecido. Si yo entrevisto a un estudiante, como hace unas semanas entrevisté a un estudiante que supuestamente no escribe nada, que supuestamente le va mal, y resulta que este estudiante es un moderador en un foro súper técnico de programación, y ahí escribe respuestas y explicaciones a los participantes, explicando diferentes cosas, y le va bien y es popular y le ponen like, ese chico escribe bien. Porque ese chico escribe textos que son apropiados para ese contexto desde una posición de agencia, con conocimiento, que tienen una buena repercusión entre sus lectores. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta, cuando pensamos cuál es la calidad esperada o un buen texto bien logrado, cómo ese texto circula en su propio entorno, respecto a sus audiencias y respecto a sus propósitos. Es muy difícil determinar de manera abstracta si un texto es bueno o malo. Entonces, fíjense que estamos pensando en perspectivas ecológicas, en perspectivas situadas, respecto de lo que las audiencias dicen. Esto no quiere decir que cualquier texto está bien escrito, para nada, sino que tenemos que ver cómo funciona ese texto en su contexto. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Creo que nos queda tiempo para una última pregunta. Está la pregunta de María Eugenia Erazo Pineda. ¿Qué sugeriría a los profesores de bachillerato para que realmente lleguen los estudiantes preparados a la universidad en cuanto a lectura y escritura? Bueno, a ver, nosotros lo que hemos encontrado en algunas investigaciones y lo que han encontrado otros colegas es que en la escuela secundaria en general, por ejemplo, estudios de Argentina, estudios de Chile que he leído, en algunos también he participado, se escribe poco, se escribe de manera tradicional, lo que decía un colega hace un rato, se escribe en texto de puño y letra, digamos, se escribe de manera individual muchas veces, se escriben textos repetitivos, se escriben textos repetitivos que además están destinados al docente. Muchas veces esos textos son imprecisos. Escribe tu opinión, escribí un cuento,
o son respuestas a preguntas, son textos fuertemente escolarizantes. ¿Tá? Eso no nos prepara mucho para la universidad. Entonces, nos prepara un poco, tampoco que, porque la universidad también se escribe poco, depende de la carrera, se escribe poco, se escriben exámenes, pruebas, etcétera, ¿no? Tampoco es que es la panacea, pero como vimos en estos resultados, los graduados lo que reportan es que lo más desafiante son textos donde tienen que usar fuentes, son textos de investigación, son textos donde hay que recolectar información compleja. Entonces, yo lo que diría es, primero, y he escrito algunas cosas sobre esto, que los profes se animen a pedir escritos distintos, que se animen a inventar, aunque nunca nadie haya escrito ese texto antes, que se animen a inventar textos que son pertinentes para su curso, para sus estudiantes, para lo que tienen ganas de explorar en esa ocasión, que se animen a inventar. Segundo, que en esa invención cambien las variables que siempre están operando, que no sea un ensayo, que no sea un destinatario implícito que es el profe o un compañero, que sean otros destinatarios. Y además, ya dijimos que se anime a cambiar, ¿sí? Que sea específico y además que dé oportunidades de lo que quiere fomentar. Por ejemplo, si quiere fomentar que los estudiantes entreguen trabajos de buena calidad, esta semana justo di una charla sobre eso, que incorpore un instrumento de auto y coevaluación. Los instrumentos de auto y coevaluación, como una pauta de cotejo o pauta de chequeo, aprendí que se dice en Colombia, pauta de chequeo, ¿sí? ¿Está bien? La checklist, la pauta de chequeo o pauta de cotejo es una herramienta súper buena que está demostrado empíricamente que genera mejores textos. Por tanto, corregimos menos en casa, los estudiantes están más contentos, llegan a mejores productos. Yo tengo algunos textos publicados sobre eso. Entonces, tenemos que dar oportunidades de revisar, oportunidades de planificar, aunque nos lleven muchas clases, igual vale la pena, se aprende mucho en el proceso. Tenemos que pedir textos distintos en donde varíen esos destinatarios y ojalá podamos tener muchas instancias de escritura. Acá en Chile, por ejemplo, lo que sucede es que la prueba de ingreso a la universidad es solo de lectura. Esto pasa en otros países también. Y como la prueba de ingreso a la universidad es solo de lectura, los estudiantes escriben poco, porque hay una percepción de que para qué van a escribir si en realidad lo que se mide una vez que se gradúan es solamente lectura. Y eso es terrible, porque hay una prueba externa y ni siquiera obligatoria para ingreso de algunos a la educación superior, determina que no se enseñe escritura. Eso es bastante penoso y por eso, digamos, dentro del juego que se juega en este país, sería muy bueno que hubiese una prueba de escritura para que al menos los profes prepararan también escritura. Bueno, Federico, realmente sería un placer seguir conversando, pero el tiempo apremia. Entonces, nada, agradecerte por esta charla que realmente nos ha estimulado mucho. También agradecimiento a todos los participantes por sus preguntas. Y ahora la invitación es a continuar al evento de clausura. Recuerden que pueden acceder a través del enlace que aparece en la programación. Nuevamente, muchas gracias, Federico, y esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Muchas gracias, Jesús, y a toda la audiencia, a todos los que participaron con sus preguntas muy interesantes, y espero que la próxima vez sea presencial y podamos vernos en persona. Ojalá. Chao. Ojalá que sí. Bueno, pues, chao. Adiós. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.